divinidad, por el poder de tu palabra, porque tú eres majestuoso, poderoso, misericordioso, excelso, sublime. Venimos a tu presencia buscando tu rostro, que tu pueblo, Señor, que te ama, te bendiga en esta hora y te diga amén, así sea. Gloria sea a ti, Padre, amén. Gloria sea a ti, palabra, amén. Gloria sea a ti la gloria, amén. Gloria sea a ti, Espíritu, amén. Gloria sea a ti, Santo, amén. Gloria sea a ti la gloria sea a ti la gracia, amén. Luz que en la oscuridad no mora, gloria sea a ti, Padre amado, por llenarnos de tu luz y porque en la oscuridad no moras. Amén y amén. Bendecimos, Señor, este pueblo precioso, esperando, Señor, y confiando que tú vas a llevar esta bendita y santa palabra. En el principio era el verbum latín, en latín vamos a hablar. In principio, erat verbum, para él el principio era el verbo. Juan 1:1-18 desde la Vulgata Clementina. Vamos a hallar un poquito de palabra de Dios, del Logos. Vamos a ver quién era el Logos. Pero Jesucristo era quién. La confesión de Pedro. Vamos. Entonces, en esta hora, usted también va a ver palabra de Dios bendita en una expresión muy maravillosa que es la cábala, que es el mismo Zohar, la misma palabra, la misma manifestación de Dios en su palabra. Entonces está usted viendo la palabra de Dios manifestada como la cábala. Así que ahora, el título Cristo utiliza el idioma español, proviene del griego piotios, que es Christus, a través del latín Christus, significa ungido. El griego es una traducción derivada del hebreo Mashiach o el arameo Mijija, que desde entonces se deriva la palabra Mesías. Cristo se ha convertido en el nombre, bendito sea nuestro Dios, en un nombre, una parte del nombre Jesucristo, pero originalmente era un título, el Mesías, y no un nombre. Sin embargo, su uso como Cristo Jesús sí es un título. Entonces, la versión Septuaginta de la Biblia hebrea, escrita más de un siglo antes de la época de Jesús, la palabra griega Christus se utiliza para traducir en hebreo Mesías, que significa ungido. Otra palabra griega que es Neotías, que es Mesías, aparece en Daniel 9:26 y Salmo 22 en la Biblia hebrea. Aparece Mesías en Daniel con esta palabra griega Neoías, que es Mesías. Y el Nuevo Testamento dice que el Mesías esperado había venido y describe este Salvador como el Cristo. Mateo 16:6, él dice que el Mesías esperado había venido y describe este Salvador, que ya había venido. Apóstol Pedro, en lo que se ha convertido en él un célebre anuncio de la fe entre los cristianos desde el siglo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Juan 11:27, Marta le dice a Jesús: tú eres el Cristo, justo antes de la resurrección de Lázaro. Y en la epístola Paulina, la palabra Cristo está también estrechamente asociada en Jesús, que es evidente que para los primeros cristianos no había necesidad de afirmar que Jesús es el Cristo, lo cual era considerado ampliamente aceptado. Entre ellos, de ahí que Pablo puede utilizar el término Cristos sin confusión en cuanto a quién se refiere, y como él en 1 Corintios 4:15 y Romanos 12:5 se puede usar expresiones como en Cristo para referirse a los seguidores de Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es la resurrección y la vida, Jesús es la luz del mundo. Entonces, el crismón, rodeado con la oración: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Los primeros cristianos vieron a Jesús como el Señor. La palabra griega Kyrios
o cupios, que también puede significar Dios, Señor nuestro. Aparece más de 700 veces en el Nuevo Testamento, refiriéndose al maestro, similar al rabino. En griego esto ha sido a veces traducido como Kyrios, mientras que el término man expresa la relación entre Jesús y sus discípulos durante su vida. El Kyrios griego llegó a representar su dominio sobre el mundo. Los escritos paulinos lo cuentan en Romanos 10:9. Pablo enfatizó el valor salvífico del título, afirmó que la confesión por la boca homologeo, la creencia de que Jesús es el Señor, Kyrios, Besou, que significa la salvación personal. Nos enseñó Pablo esta salvación personificada, personal. Qué bueno que usted, que habla palabra viva, personifique a Jesucristo en usted. La alta frecuencia de la utilización del término Kyrios en los Hechos de los Apóstoles indica lo natural que era para los primeros. Ahí está. Como para los cristianos, los primeros cristianos, refiriéndose a Jesús. Entonces vamos a ir ahora a que usted escuche palabra viva, palabra verdadera. Se llama Logos, el verbo. ¿Qué era el Logos? Preexistencia de Jerusalén. Es la doctrina de que Jesús existió en el cielo antes de su concepción. Y también preexistencia de Jesucristo es que Él fue antes de la creación del mundo. Fue antes. Juan, véase Juan 1:1. Vamos. Dice, Juan 1:1 hasta el 18 dice, llama a Jesús el Logos, que en griego es Ióios, que frecuentemente traducido como el verbo. Y en español, la identificación de Jesús como el Logos encarnado solamente aparece en el comienzo del Evangelio de Juan, y el término Logos, palabra, es utilizado solo en otros dos pasajes joánicos de Juan. Uno, Juan 11:1, Apocalipsis 19:13, no aparece en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. La serie de saber qué es el Logos, me gustaría decírsela aquí en el Hijo de Dios. El título, que es Hijo de Dios, es aplicado a Jesús en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento. A menudo se utiliza para hacer referencia de su divinidad desde el principio en la anunciación hasta la crucifixión. Entonces, la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios es hecha por nuestra persona en el Nuevo Testamento, en dos ocasiones separadas por Dios Padre como una voz del cielo, y también afirma por Jesús mismo el título Hijo de Dios. De acuerdo con la mayoría, es que Él oye la palabra y dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces, durante miles de años, emperadores que van desde la dinastía de el oeste, en China, en Alejandría, Magno, han asumido títulos que refieren una relación filial con deidades en el tiempo de Jesús. El emperador Augusto aprovechó la multitud y la similitud entre los títulos Divini Filius, que es Filius Divini Filius, hijo del divino, uno, y del Filius, hijo de Dios, y utilizó la inscripción ambigua de F para referirse a sí mismo, enfatizando el componente divino de su imagen. Christus, que engrosan a Jesús, sosteniendo que los primeros cristianos adoptaron este título, Filios. Evangelio
eh, para nosotros ser llevado. Vamos al Hijo del Hombre, los apócrifos. El Hijo del Hombre aparece 25 veces en el lugar, una copia de 800 del evangelismo que lo demuestran aquí. El término Hijo del Hombre aparece muchas veces en los 4 evangelios, por ejemplo, 30 veces en Mateo, 75 veces, sin embargo, o diferencia del título Hijo de Dios, su proclamación nunca ha sido en artículo de fe en el cristianismo, y mientras que la profesión de Jesús como el Hijo de Dios ha sido el elemento esencial, hablar de fe. Entonces, vamos al Evangelio gnóstico. ¿Qué nos dice el Evangelio gnóstico? Nos dice que la denominación evangelios sinópticos se utiliza para hacer referencia a 3 de 4 evangelios canónicos. En concreto, los Mateo, Marcos, Lucas, la razón de su definición y afinación de su semejanza en cuanto al orden de la narración y al contenido. Vamos a llevar el libro de la palabra de Dios, que dijimos que el nuevo Adán, según Adán Poster, el nuevo Adán, el Cordero de Dios, nos va a llevar al Adán verdadero. Vamos al título de Cordero de Dios, Agnus Dei, que aparece solamente en el Evangelio de Juan, con la exclamación en hebreo de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Reafirma el título al día siguiente. El segundo uso del título Cordero de Dios se lleva a cabo en presencia de 2 primeros apóstoles de Jesús, que inmediatamente le siguen, dirigiéndose a él respetuosamente como rabí, y más tarde en la narración llevan otros a encontrarse con él y dicen: hemos encontrado al Hijo de Dios. Al Cordero, nuevo Adán, según Adán, el último Adán. ¿Quién es el último Adán? El postrer final, dijo el Señor Jesucristo: lo primero es lo postrer, lo postrer es lo primero. Nosotros somos el último Adán, en un título dado a Jesús en el Nuevo Testamento, títulos similares que es Jesucristo, que también se refiere a Jesús, incluyen según Adán y nuevo Adán. John MacArthur, igual al último Adán con segundo Adán. Vámonos nosotros, que en Corintios 15:22, del mismo modo que el Evangelio de Juan proclama la importancia universal de la encarnación de Jesús como Logos, la visión paulina enfatiza la visión cósmica de que su nacimiento, su crucifixión y su resurrección dio a luz el nombre de uno nuevo y un nuevo mundo. Un nuevo hombre, un nuevo mundo. Hay que nacer de nuevo, hay que ser como niño. Si no naces de nuevo, no verás la gloria de Dios. De cierto te digo que si no naceres de nuevo, no tendrás cabida en el cielo, digo yo, porque nacer de nuevo es mirar el rostro de Dios. De cierto les digo que así como estos niños, si el que no naciere de nuevo y se llega como uno de estos niños, no verá el rostro de Dios, el reino de Dios. Al punto de vista escatológico de Pablo acerca de Jesús, la contraposición como un nuevo hombre de moralidad, obediencia y diferencia de Adán, al contrario de Adán. El nuevo hombre nacido en Jesús obedece a Dios y marca el comienzo de un mundo que va en moral y salvación. Primera de Corintios 15:41, en la visión paulina, Adán se posiciona como el primer hombre y Jesús como el segundo y último Adán. El primero, después de haber corrompido, asimismo por su desobediencia, también infectó a la humanidad y que le dejó como herencia una maldición. El nacimiento de Jesús, por el contrario, contrarrestó la caída de Adán, trayendo la bendición y reparando de los daños causados por este. ¿Quién hizo el sacrificio por nosotros en la cruz? Jesucristo. Entonces, todo tema de llevar y que tengo que hacer esto y que yo tengo que hacer lo otro para poder ir a la presencia de Dios y encontrarme con Dios, nacer de nuevo. ¿En qué vas a nacer de nuevo? En las Escrituras. ¿En qué vas a nacer de nuevo? En darte cuenta que tú eres el Hijo del Dios viviente y que el nacimiento va a empezar con las aguas, que es la palabra de Dios,
a creerle esa palabra. Y yo vi que la boca se abría, salía una lengua, de la lengua se convertía en un río, el río subía a una personita, o sea, un hombre cristificado, un hombre con el conocimiento eh, ve, verbal, yo soy el logo, la palabra, ya la palabra hecha en mí, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, del mismo modo que el Evangelio de Juan proclama y enfatiza la visión cósmica de su nacimiento, su crucifixión, nosotros, así como por transgresión, el uno vio condenado a los hombres y el otro vino y los liberó. En el siglo II, el padre de la iglesia, Irineo, continuó con esta tradición y declaró: de modo que podamos recuperar el Cristo Jesús, y en Cristo Jesús lo que en Adán, que habíamos perdido, a saber, el estado ser la imagen y semejanza de Dios. Ireneo también utilizó la analogía de segundo Adán, segunda Eva, y sugirió a la Virgen María como la segunda Eva, que había establecido un camino. Entonces, la tradición es de que no hay ni primero ni segundo, sino que somos uno solo en Dios Todopoderoso. Jesús es llamado luz en 7 oraciones, en el Nuevo Testamento en 7 ocasiones, luz del mundo. Solamente en el Evangelio de Juan los términos pan de vida, dando a entender que nosotros vamos a comer ese pan de vida, nos vamos a encontrar en la presencia del Padre y vamos a utilizar que si dice el Señor creador del cielo de Dios, que si nuestro Dios es moldeador de almas, la primera alma que va a moldear es a nosotros. Esa primera alma que tiene que moldear es a nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que tener ese conocimiento de Él. Nosotros tenemos que venir a la presencia de Él y buscar la bendición de Él en nosotros. Si nosotros no permitimos que Dios nos cambie, nadie nos va a cambiar jamás. Nadie. La sangre de Cristo tiene poder. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Por el poder de tu palabra, manifiéstate con poder en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a cambiar de parecer cada día, pero contigo. Usted le va a decir a Dios en esta mañana que le ayude a la sanidad de las naciones, que le ayude a cambiar su vida, que le ayude a cambiar su alma, que le ayude a ser diferente, porque nosotros somos gentes, no publicanos, gentes nacidas del cielo, de Dios. Y si Dios es el que está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El bendito Dios Todopoderoso, que creó mi vida, que me habló de su poder, de su majestad, de su gloria, a ese Dios le vamos a dar toda la gloria en esta hora. Entonces, tal y como lo enfatiza el Zohar, el único camino y disciplina que puede llevar al hombre al universo es una conexión con la conciencia de Mesías. La conciencia de Mesías es la palabra, la luz, el camino. Entonces, también conocida como el plan de la realidad del árbol de la vida, el plano de la realidad del árbol de la vida. Esta disciplina nos está hablando a nosotros en el encuentro de la Kabbalah. Esta Kabbalah, Zohar, la palabra, toda señal en nuestro nivel físico, material. La Kabbalah nos enseña a no quedarnos en lo material, ni metalizarnos. Nos dice que la humanidad va bien en su camino hacia el alcanzar la conciencia de Mesías gracias a la disciplina y enseñanza a la humanidad, que cosechará lo que siembra: oración, ayunos, lectura de la palabra, recompensa de la respiración, dándole gracias a ese Dios durante todo el tiempo. Entonces, el Acuario, centro que ofrece una meditación integral con su palabra, nos va a dar una enseñanza muy grande, muy majestuosa, y no van a permitir
que nosotros perdamos nada aquí en la tierra de los encuentros personales con la palabra viva. Nosotros estábamos explicando el libro de la vida, pero estábamos también hablando en la otra parte de Ana Bejoa, de la presencia de la Biblia usuaria, de 132 versículos para decirnos cómo y cuáles partes del desierto viajaron los israelitas, que se supone que debemos entender al leer sobre los 42 campamentos, que son 42 campamentos en los que ellos se sitiaron. Esta lectura nos enseña sobre el código del Ana Bejoa, el nombre de Dios, 42 letras, 42 campamentos. La Biblia nos quiere enseñar un concepto revelado en el Zohar, y la ciencia reconoce el proceso cuántico cuando ayer, hoy y mañana son uno solo. Ayer, hoy y mañana son uno solo. Por eso dice, vivamos ahorita la concentración de que el mismo de ayer es el mismo de hoy, el mismo del futuro. Entonces todos entienden esto de forma innata, y si pudieras ver el mañana, el caos no dominaría tu vida. La cuántica dice que todo es una Ana Bejoa, que nos eleva por encima de toda la realidad física, en donde el tiempo, el espacio, el movimiento no existen. Ni el pasado lo tenemos presente, ni el futuro lo tenemos presente. Porque entonces la Biblia usa 132 versículos para decirnos por cuáles partes del desierto viajaron los israelitas, que se supone que debiéramos de entender al leer sobre los 42 campamentos. Y es que dice que vamos otra vez al número 42 en la Biblia, en la porción bíblica del Masei, y así hay largas descripciones en el viaje de los israelitas. Después de dejar a Egipto nos cuentan la historia de las 42 estaciones que hicieron en el desierto. Yo no sé si usted lo ha leído, pero qué rico que usted le prestara atención a la palabra de Dios cuando usted la lee. En el nivel de las emanaciones de Dios no existe el tiempo, espacio, movimiento, ni pasado, ni presente, ni futuro. La semilla es nuestra, el tiempo acaba de llegar, mi tiempo ha llegado, propio está más puro. Y en el momento previo a los efectos de nuestras ocasiones, son las 7 días de la creación. Cada día está constituido con una conciencia perfecta. De hecho, usted va a meditar en ello, como lo decía Rabbi Berger, enseña que cada secuencia de 3 letras de la Ana Bejoa comienza con una letra que funciona como semilla. Entonces, si nosotros cada palabra de Dios la vamos a tomar como una semilla que se está sembrando en nuestra alma, en nosotros, entonces el canto del alma, que es en inglés el canto del alma con Ana Bejoa, me gusta mucho a mí. No sé a usted, si usted lo ha leído, si usted lo ha visto, pero le invito a que le preste atención a la palabra de Dios, le preste atención al significado de Dios y a todas las connotaciones con la palabra. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por permitirnos en esta hora estar de nuevo, Señor, con tu presencia, con ellos, conmigo, con todos, porque vamos a ir a un aprendizaje genuino. Entonces, bendito sea Dios para siempre. En el Evangelio de la verdad, nosotros estábamos llevando este Evangelio a la presencia de Dios, diciendo: Dios majestuoso,